llamaban el asesino del crucifijo. Durante una semana entera, las estaciones de radio estuvieron saturadas con historias de su captura. El hombre del crucifijo finalmente había sido derrotado. Personalmente, me pareció que el título era insensible considerando sus crímenes, pero sin duda le dio al público una especie de emoción dentro de todo, al poder enfocar sus miedos en algo tangible. Un nombre para el villano sin rostro que se ocultaba en las sombras de nuestros barrios suburbanos seguros. Una criatura sobrenatural acechando la noche y tallando cruces en los cuerpos de sus presas. En realidad, el asesino del crucifijo era un hombre común de unos 50 años, Jedediah Reynolds de Jacksonville, Florida. Durante más de 30 años, el señor Reynolds había acumulado docenas de crímenes en todo el país, todos vinculados por su naturaleza espantosa. La gran mayoría de sus víctimas eran hombres, en su mayoría caucásicos, en el rango de edad de 25 a 60 años, aunque a veces se desviaba de esa especificación. Hubo una mujer en particular, una madre querida y miembro activo de la iglesia de Wisconsin, cuyo fallecimiento recibió una gran cobertura mediática, más que la mayoría de las otras víctimas posteriormente atribuidas a Jedediah. Por un tiempo, los medios locales estuvieron atestados de los macabros detalles de sus crímenes. Pusieron a prueba los límites de la censura, haciendo tiras cómicas sacados directamente de las revistas de ficción. Él empezaba por la garganta, primero con un alambre de piano, luego con un cuchillo hasta sus últimos años. Una vez que dominaba a su víctima, le cortaba o arrancaba los ojos y luego los colocaba en la boca de su objetivo. Terminaba con su característico crucifijo, grande y desigual, cortado profundamente en el pecho después de dejarlo sin vida. Probablemente no me habría dado cuenta de nada de esto, siendo honesta. Nunca me han interesado mucho las historias perturbadoras ni el crimen real. Desafortunadamente, me vi obligada a prestar atención en ello cuando el asesino del crucifijo le quitó la vida a mi padre. Mi papá fue la última víctima antes de que atraparan a Reynolds. Todo el evento fue transmitido en las noticias de la noche, aunque no fue algo emocionante de ver. Una denuncia anónima y algunas imágenes de una cámara de seguridad lograron cerrar el caso en cuestión de días, cuando nada más se le había acercado ni remotamente en 3 décadas. Reynolds ni siquiera puso resistencia al ser arrestado. De hecho, parecía aliviado. Lucía la mirada baja, cansado. Tenía una actitud retraída, y su inclinación por el simbolismo religioso llevaron a la gente a especular sobre su defensa en la corte del tipo "el diablo me obligó a hacerlo", resultando todo en nada más que material de show mediático para las aburridas amas de casa. El detective encargado del caso me aconsejó no hablar con el asesino de mi padre. Me dijo que Jed no estaba siendo particularmente comunicativo de todos modos, y que estaba arriesgando mi salud mental al exponerme a todo lo que el hombre había hecho, lo cual ciertamente no era una exageración. La mayoría de las personas no están mentalmente preparadas para enfrentar la realidad de confrontar al asesino de un ser querido. Pero desde el momento en que me informaron de la muerte de mi padre, todo lo que podía pensar era en enfrentarme a ese hombre. Necesitaba saber por qué. ¿Por qué alguien como mi papá había tenido que morir? Al crecer, mi padre fue el único que estuvo ahí para mí. Y aún hoy, nadie me amaba ni me apoyaba como él lo hacía. Siempre me alentaba, me mimaba, y cuando mi mamá nos dejó, él me amó el doble. Mi padre era un hombre bueno y amable con todos. No merecía un destino tan desgarrador. Había sido la única persona que realmente había creído en mí a lo largo de todos mis altibajos. Y ahora se había ido. Todo lo que tenía en su lugar era una furia llena de justicia y la necesidad de respuestas. ¿Katie Moore? Llamó la recepcionista, sacándome de la maraña de pensamientos en la que me había sumido.
mientras esperaba entrar en el centro de visitas. Aquí. Respondí, como si estuviera pasando lista, y una mujer con aspecto nervioso, con un portapapeles, me dejó entrar. Me hicieron dejar mi celular en el vestíbulo. Luego me enviaron a través de un detector de metales que daba a un pasillo lúgubre y frío. La atmósfera cambió cuando me condujeron a la sala de visitas. Un espacio sombrío y desolado, lleno de personas miserables. Algunas encadenadas, otras libres. Hablaban en pequeños grupos, centrados unos en otros e indiferentes a las lágrimas y discusiones en voz baja de las mesas a su alrededor. «Siéntate», dijo uno de los guardias, señalando una mesa en la esquina. Miré a su alrededor a sus colegas, que parecían distraídos y desinteresados, mirando al vacío. Me pregunté cómo sería acostumbrarse tanto a estar rodeado de asesinos que ni siquiera se molestaran en vigilar lo que ocurría a su alrededor. Agotamiento o apatía, o ambos. El hombre se alejó y mis nervios se dispararon aún más. Traté de concentrarme en la tarea en cuestión, pero solo hizo que mi presión arterial aumentara. Los segundos pasaban y un nudo se formaba en mi estómago mientras cuestionaba por primera vez mi decisión de venir aquí. ¿Estaba realmente preparada para esto? ¿Realmente haría alguna diferencia positiva? Tal vez era mejor no saberlo. No era demasiado tarde para echarse atrás. Podía simplemente levantarme e irme. Pero las puertas a mi izquierda chirriaron al abrirse y mi oportunidad se esfumó. Con un guardia a cada lado, lo hicieron entrar. Jedediah Reynolds, el hombre cuyo rostro había estado en todos los canales de televisión durante las últimas 2 semanas. La última persona que vio a mi padre con vida. Su cabeza estaba inclinada, con los ojos apartados mientras lo llevaban a mi mesa. A excepción del tintineo de sus cadenas, el hombre no emitió ningún sonido, dejándose guiar sin protestar. Observé cómo los guardias aseguraban sus esposas a la mesa, dándole justo el espacio suficiente para moverse, pero no tanto como para darle la ilusión de libertad. Uno de los guardias murmuró algo sobre no tocar, y luego nos dejaron, desapareciendo una vez más tras esas pesadas puertas. Entonces, solo quedábamos los dos. Aunque la sala estaba llena de gente, me sentí sola, mirando a este hombre en persona. Nada me había parecido real hasta ahora. Todo hasta este momento había sido una mera fantasía. Parte de mí había imaginado que yo entraría como una tormenta, exigiendo la verdad, sacudiendo a este hombre hasta lo más profundo. Quería hacerle saber que no le tenía miedo, que él tenía que responderme por sus transgresiones, como si yo fuera el ángel de la justicia misma. Pero ahora que estaba frente a mí, encorvado y silencioso, no pude encontrar las palabras. Nos quedamos así un rato, sin hablar. Fragmentos de conversaciones a nuestro alrededor llegaban a mí. Gente discutiendo, gente llorando. Tragué saliva y volví a mirar a Reynolds. Aún no me había mirado. ¿Sabes quién soy?, pregunté finalmente. Reynolds no respondió. Lo observé por un rato, preguntándome si podría sentir mi mirada sobre él. Si lo miraba lo suficiente, ¿me diría algo? Pero permaneció inmutable, con la cabeza inclinada como si estuviera en oración. Así que continué. «Tú le arrebataste la vida a mi padre», dije, buscando una reacción, pero no hubo ninguna. No se inmutó ni se movió, solo seguía mirando hacia abajo. «Lo siento por eso», dijo, y me sobresalté ante la repentina respuesta. Su voz era más baja y áspera de lo que había imaginado, más vieja de lo que reflejaban sus años, agotada como si nunca hubiera dormido. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?»,
Pregunté después de un momento, aclarando mi garganta al notar el primer temblor en mis palabras. No espero que lo entiendas. Murmuró con ese mismo tono cansado. Siento mucho el sufrimiento que esto te ha causado. Él era todo lo que tenía, ¿sabes? Dije entre dientes, con los ojos ardiendo. Ahora estoy sola por tu culpa. Otro largo silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Jedediah levantó la cabeza, permitiéndome ver su rostro arrugado. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Las pesadas ojeras colgaban debajo de su mirada. Ojalá hubiera podido ser de otra manera. Comenzó. Sé que no puedes entenderlo, pero... Su expresión cambió al enfocarse en mi rostro. Sorprendido, como si hubiera visto a un fantasma. Debía haber puesto la misma expresión, desconcertada por el cambio en su postura. Era como ver una vieja roca cobrar vida de la nada. Las lágrimas llenaron sus ojos y sonrió. Realmente sonrió. ¿Eres tú? Dijo, con una voz temblorosa. ¿Qué? Exclamé, mirando a los guardias que no nos prestaban atención. ¿De qué estás hablando? Jedediah negó con la cabeza y la bajó de nuevo. ¡Alabado sea Dios!, me dijo. Poder verte es la única bendición que ha salido de esta carga. Atrapó mi mirada y sostuvo la suya. Por favor, ¿puedo tomar tu mano? Me aparté bruscamente como si hubiera intentado agarrarme. ¿Qué? ¡De ninguna manera! Me miró por un momento. Su sonrisa se desvaneció y luego asintió lentamente en señal de aceptación. Tienes razón. Lo siento. ¿De qué demonios estás hablando? Volví a exigir. ¿Cómo puedes sentarte aquí y sonreírme después de haber asesinado a mi padre? Reynolds se volvió a poner serio, mirando sus manos entrelazadas. Pasaron varios segundos y me pregunté si tal vez el hombre ya había terminado de hablar. Luego dijo: Podría decirte la verdad. Te debo al menos eso, pero dudo que me creas. Volvió a levantar la vista. Y aunque lo hagas, bueno, probablemente no querrás escucharla. El impulso de golpear al hombre creció en mi pecho. ¿Por qué estaba escuchando los desvaríos de un psicópata? ¿Por qué había permitido que me afectara de la manera en la que lo había hecho? Estaba jugando conmigo, arrastrándome a sus delirios. Pero aún así, no pude evitar el temor persistente de que, si me alejaba de él ahora, quedaría para siempre atormentada por el misterio. Esta podría ser la única manera de saber la verdad. Tragué saliva con fuerza. Solo dímelo. Reynolds me miró por un largo momento, buscando en mi rostro como si intentara encontrar dudas en mi determinación. Finalmente, cerró los ojos y asintió. Aprendí de joven que tengo un don. Me dijo. En realidad es más como una maldición. ¡Qué cliché!, pensé, pero sentí que sabía hacia dónde iba esto. Verás, he llegado a entender que fui puesto en esta tierra por una razón importante. Continuó. A través de la voluntad de Dios, tengo el poder de limpiar la tierra del mal. Lo miré sin reacción alguna. Tal vez había visto demasiados programas de policías, pero no me sorprendió. Este tipo pensaba que era especial, que lo que hacía estaba justificado. Me recordó algo que mi padre solía decir sobre las personas enfermas que creían que estaban haciendo la obra del Señor, eliminando a los malhechores. Decía que creían que eran la mano de Dios, cumpliendo su voluntad en la tierra. Era el tipo de oscuridad que podía surgir de la religión y la fe ciega.
Solo eran un montón de personas mentalmente enfermas, según mi padre. Él nunca creyó en lo sobrenatural. Así que mi padre tenía un demonio dentro de él, ¿ah? Pregunté fríamente. No, Dijo Jedediah. no es así. Desde que era adolescente, yo... Vaciló y miró a su alrededor. Era la primera vez que lucía nervioso desde que había entrado en aquel lugar. Era como si todo el hombre roto de antes hubiera desaparecido. Sé que es difícil de creer, pero lo juro. Cuando toco a una persona, a veces veo cosas que aún no han sucedido. Lo miré fijamente, sin parpadear, y él se removió bajo mi mirada. Veo cosas que van a hacer. Solo dilo, le dije, cansada de tanto rodeo. Si toco la piel de un futuro asesino, puedo ver los crímenes que aún no ha cometido. Jedediah buscó en mis ojos, quizá buscando una reacción deseada. Todas esas personas... Murmuró. No quería matarlas, pero si no lo hubiera hecho, habrían quitado vidas inocentes. Mi expresión no cambió, todavía incrédula y enojada, pero interiormente consideré el patrón de víctimas que estaban conectadas con Reynolds. No podía recordarlas a todas, pero varias de ellas parecían tener un aire desagradable. Un golpeador de esposas, un policía corrupto, un pedófilo en ascenso, un ermitaño amargado que acosaba a mujeres. Y quizás lo más condenatorio de todo, o como aquella madre de Wisconsin. Los tributos a ella se detuvieron por completo después de que se descubrió que había estado envenenando lentamente a sus hijos y a su esposo por el dinero del seguro. No significaba nada, por supuesto. Jedediah podría haber encontrado su información en línea y notado un patrón. Podría haber estado rastreando a las personas basándose en registros de arrestos o foros de internet. Después de todo, aunque los que vinieron a mi mente no fueran grandes personas, había muchos otros que habían sido ciudadanos ejemplares, como mi padre. ¿Piensas que estoy loco? Dijo Reynolds, sacándome de mis pensamientos. Lo entiendo, de verdad. Yo también lo pensé durante mucho tiempo, hasta que empezó a suceder. Veía los asesinatos y luego descubría que habían ocurrido tal como los había visto en mi visión. ¿Por qué no fuiste a la policía entonces?, pregunté, aferrándome a mi escepticismo en un esfuerzo por mantenerme en la realidad. Lo intenté, lo juro, dijo Jedediah rogando. No había nada que pudiera decir para que actuaran. Sin un crimen que había que investigar. Me di cuenta de que la mayoría de estas personas no serían castigadas hasta que el asesinato ya hubiera ocurrido. Volvió a mirar sus manos. Así que hice lo que tenía que hacer. Consideré lo que había dicho el hombre durante un largo rato. Era una locura creer en una historia así. Esta persona estaba loca y solo me estaba lastimando al darle rienda suelta a sus fantasías. Sin embargo, no pude evitar que la siguiente pregunta rondara en mi mente. ¿Hacerla sería lo mismo que aceptar lo que Jedediah me estaba diciendo? A pesar de mi vacilación, ambos sabíamos que esa pregunta saldría. Vi una reticencia en el rostro de Jedediah antes de que siquiera hablara. ¿Y qué hay de mi padre?, finalmente pregunté. ¿Qué iba a hacer? Ahora fue el turno de Jedediah de prolongar el silencio. Clavó la mirada en la mesa, negándose a mirarme, lo que solo me enfureció más. ¡Dímelo!, exclamé. Si iba a ponerme en esta posición al preguntar, él tendría que responderme. Chet levantó la cabeza nuevamente, y mi estómago se encogió al ver que estaba llorando. Las palabras se detuvieron en mi garganta. ¿Acaso esto
¿Era remordimiento? ¿Se arrepentía de lo que había hecho ahora que estaba obligado a enfrentar a la familia de la víctima? ¿Era el miedo a las consecuencias que finalmente comenzaban a manifestarse? ¿Darse cuenta de que tal vez no había sido guiado espiritualmente para matar a esas personas después de todo? ¿O más delirios? No sabía cómo proceder, pero Jed sí lo sabía. Eras tú. Miré al hombre, sintiendo que mi ritmo cardíaco aumentaba. Lo siento mucho, niña. No tenía idea. No tenía idea de que era su propia hija. Algo se retorció dentro de mí. Quería preguntar qué significaba, pero ambos lo sabíamos. No esperarás que crea algo tan ridículo, dije, y una parte distante de mí esperaba que me dijera que tenía razón. No le creía. Me repetía una y otra vez que no le creía. Sin embargo, no podía detener la sensación de que algo se retorcía en mi interior. No había forma de que estuviera mintiendo. Sobre todo, sobre la habilidad especial, las visiones, el asesinato mismo. Podría haberlo descartado fácilmente como más desvaríos de un loco, pero una parte distante de mí no podía menospreciar las palabras de Jed. ¿Era su sinceridad o mi propia necesidad de darle sentido a lo que no lo tenía? No era posible. Incluso si estuviera dispuesta a aceptar esa tontería sobrenatural, mi padre me amaba más que a nada. Lo siento. Dijo Jed nuevamente. Parecía un hombre tan bueno. Pero cuando me dio la mano, yo lo vi. Lo vi a él, sosteniendo una almohada sobre la cara de una chica, llorando mientras ella luchaba contra él. Una vez que dejó de moverse, levantó la almohada de nuevo y tu rostro. Las lágrimas brillaban en los ojos de Jedediah mientras luchaba por terminar la historia. Eras tan joven. Vi tus ojos sin vida, tu futuro entero apagado. Tuve que detenerlo. Aunque internamente gritaba que todo eran mentiras, no pude evitar imaginar a mi padre haciendo algo así. Pensé en las manos que me acariciaban amorosamente el cabello, que secaban mis lágrimas y me consolaban cuando estaba enferma. La idea de que esas mismas manos se volvieran contra mí, acabando con mi vida. Mi estómago se retorció nuevamente, luchando con una mezcla de náuseas y furia. Fue mucho más difícil de lo que esperaba asegurarme de que nada de esto podría ser cierto. Odiaba a Jedediah aún más por plantar esa incertidumbre dentro de mí. Fui una tonta al venir aquí, dije, poniéndome de pie bruscamente. Quizás había sido el dolor lo que me llevó a pensar que podía encontrar algún tipo de cierre en esto. La pérdida me había golpeado demasiado fuerte y me había convencido de que había una respuesta que podría aliviar parte del daño. Pero ahora estaba recuperando la claridad y sabía que quedarme aquí un segundo más solo iba a empeorar las cosas para mí. No, espera un momento, dijo Jedediah. No te vayas aún, por favor. Aún no te vayas. Nunca he podido conocer a ninguna de las personas que he salvado. Por favor, quédate un minuto más. Espero que vivas una vida muy larga, le dije fríamente. Disfruta la prisión. ¡Por favor! ¡Espera! Gritó mientras me daba la vuelta para irme. Sus dedos agarraron mi muñeca y me tiraron hacia atrás. Mi corazón se me subió a la garganta y me giré de golpe, con maldiciones en la punta de la lengua. Sin embargo, la ira se desvaneció en el momento en que vi la cara de Jedediah. La mirada entre nosotros era lo suficientemente intensa como para hacerme estremecer. Pero no aparté la vista.
Me concentré en la expresión de Jedediah, en la peculiar manera en que sus facciones se habían torcido. Y mientras observaba cómo el asombro en sus ojos se transformaba en pánico violento, algo cambió también dentro de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, emocionado. No pude evitar la sonrisa que se extendió por mis labios. El viejo Jed estaba viendo la verdad, con los ojos abiertos de par en par y horrorizados. Mi pulso se aceleró. La emoción danzaba por mis venas. Pensar que algo así podía ser real. Le sonreí a Jedediah. Luego me incliné más cerca para que nadie pudiera escucharnos. «Sabes, honestamente no pensé que tendría el valor para hacerlo», murmuré. Claro, tenía miedo de lo que yo podría hacer algún día. Pero, ¿siempre he sido la niña de papá? Duele un poco pensar que realmente habría sido capaz de matarme. Jedediah sacudió la cabeza. Su voz era tensa y áspera. ¡Eres un monstruo! Sonreí con malicia. ¿Estás seguro?, pregunté. ¿O solo estoy haciendo el trabajo de Dios? ¡Oye! ¡Nada de tocar! Gritó tardíamente un guardia, y saqué mi brazo de la mano temblorosa de Jed. Sin embargo, gracias, Jedediah, dije suavemente. ¿Por salvarme? Con eso, me di la vuelta y me alejé de él. Detrás de mí, sus gritos resonaron en la sala de concreto. ¡No la dejen ir!, gritó. ¡Tienen que detenerla! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Los guardias reaccionaron ante la perturbación, sujetando a Jed contra el suelo en medio de sus desvaríos. Al salir por las puertas de la prisión, levanté la cabeza hacia el cielo. El sol brillaba intensamente. El día estaba lleno de promesas. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.